Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en este octavo concierto educativo y octavo estreno de esta temporada 2021 de la Fundación Pianos para Chile. Agradecemos la presencia de todos quienes puedan estar viéndonos en esta oportunidad. Tal como es costumbre, ¿cierto? Antes de cada estreno de un concierto de la temporada 2021, estamos aquí para el concierto educativo que le precede. En esta ocasión nos acompaña el pianista chileno Pablo Echaurren, perdón, quien será el encargado de contarnos un poco acerca de su vida como pianista y también de lo que es este concierto y el compositor. ¿Ya? A todos quienes nos acompañan, les recordamos que por Facebook Live se va a transmitir luego el estreno y quienes se nos unan por Zoom también pueden ir directamente luego a YouTube a ver el estreno de esta temporada. Bien, así que los dejo con Pablo Chaure, quien presentará este concierto educativo. Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta edición. Eh, bueno, yo soy el pianista que me tocó interpretar en este momento a Frédéric Chopin. Las cuatro baladas. Bueno, contar un poco brevemente de mí. Yo estudié acá en Chile, partí de manera particular con una profesora rusa llamada Elena Sherbakova. Posteriormente entré al Conservatorio de la Universidad Mayor, eh, donde cursé mis estudios de pregrado, después con otro profesor, Luis Alberto Latorre, pianista de la Sinfónica, de la Orquesta Sinfónica de Chile. Luego hice un posgrado en Estados Unidos, un magíster, y luego volví acá y estoy radicado acá desde entonces, desde 2017. Así que bueno, es una muy breve biografía musical mía. Eh, bueno, en esta oportunidad, como les decía, interpreté las baladas de Chopin. Estas son obras que están eh, basadas, están inspiradas en el género literario medieval, ¿sí? De las baladas. Chopin se inspira en ella, eran géneros literarios poéticos, ¿cierto? Y lírico. Y Chopin se inspira en ella para crear estas obras, que están muy en el estilo de la balada, en tempo de seis, siempre seis cuartos o seis octavos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siempre las lleva como en ese tiempo un poco de danza también, un fraseo como en ese tiempo. Eh, y bueno, son obras muy complicadas, la verdad. Son obras que son del repertorio pianístico de Chopin, están muy arriba, muy consideradas. Y bueno, vamos a escuchar algunos algunos pedazos que yo seleccioné de estas obras. Ustedes van a escucharlo en el concierto luego. Así que si podemos ir con el primer trozo, Rocío. Esto es la balada número uno, que es la más conocida de todas, la más famosa, la que Schumann Em, llamaba la balada más perfecta. ¿Sí? Pablo, disculpa, ¿Sí? primero podemos ver un poco de la historia del compositor, una cápsula que tenemos preparada y luego de eso Bien. empezamos con los extractos, ¿te parece? Sí, bien. Perfecto. Denme un minuto. Bien. Entonces vamos un poco a conocer a través de una cápsula histórica un poco de la biografía de Chopin.
mecenazgo, tan relevante para la Europa dieciochesca, experimentó un permanente declive durante el siglo XIX. Diversos factores condujeron a que compositores e intérpretes comenzaran a ganarse la vida por cuenta propia, mediante la venta de publicaciones, conciertos privados y clases particulares. Frédéric Chopin fue uno de los primeros en enriquecerse de esta manera. Así, pudo sostener un estilo de vida de su agrado, sin necesidad de invertir su tiempo en labores burocráticas o tediosas. Desde otra perspectiva, a raíz de la Revolución Industrial, comenzó la producción en serie de instrumentos musicales, mientras que en 1770 una fábrica de pianos podía generar unas 20 unidades anuales. En 1850 la cifra aumentó a casi 2000. Como resultado, los precios sufrieron una importante baja. En este sentido, el piano, además de tornarse más accesible, se vio beneficiado por innovaciones técnicas que lo convirtieron en un medio ideal para expresar la individualidad. Su amplia gama de sonoridades y efectos permitía ahora a un intérprete evocar, por sí solo, la sonoridad de una orquesta. Además, ofrecía la posibilidad de tocar como solista o a dúo, acompañar cantantes o bien escuchar reducciones de grandes obras como óperas o sinfonías que de otro modo resultaban a veces inaccesibles. Así, las clases pudientes, que veían en el ocio un símbolo de estatus y en la música un pasatiempo ideal, hicieron del piano un compañero imprescindible para la vida familiar. Todo ello devino en un factor determinante para el mercado musical, ya que los editores, por lo general, privilegiaban aquello que resultaba más atractivo para el público doméstico. Fueron muchos los compositores que se enfocaron en las ventas y se mostraron dispuestos a renunciar a la profundidad o a la sofisticación. Chopin, sin embargo, consiguió una escritura que llamó la atención tanto de aficionados como de profesionales. Su música complacía, pero sin perder la sutileza. De hecho, hasta hoy es una de las alternativas más seguras al momento de elegir repertorio para un concierto. En la época en que Chopin vivió, las obras para piano solían cumplir tres propósitos: la enseñanza, el disfrute amateur y la interpretación ante un público. Chopin destacó en todos estos ámbitos, dado que concibió desde danzas y nocturnos de diversos niveles de dificultad hasta sus exigentes baladas, scherzos y sonatas. Además, estableció un perfecto cruce entre géneros, los estudios de concierto, que no solo sirven para trabajar algún aspecto técnico, sino que también ostentan un contenido artístico significativo. De esta forma, resultan efectivos como ejercicio y también en un recital. Por otro lado, aunque Chopin compuso 20 canciones y 4 obras de cámara, la música para piano solo abarca gran parte de su catálogo. Dedicó a ese instrumento más de 200 piezas, 6 de las cuales tienen acompañamiento orquestal. Chopin nació cerca de Varsovia, en una zona que se encontraba bajo dominio ruso. Su padre, un campesino de buen pasar, era de origen francés y desde 1790 trabajaba para familias adineradas, como tutor y enseñando su lengua materna. Esto lo llevó a enamorarse de Justina Krzyżanowska, quien ejercía como ama de llaves en la residencia de un conde. Con ella se casó y tuvo 4 hijos. Frédéric fue el único hombre. Justina poseía la típica formación que se le daba a las señoritas, por lo tanto, sabía algo de piano y comenzó a enseñarle a Frédéric a tocar cuando era muy pequeño. Pronto se percató de sus habilidades y contrató al profesor Wojciech Rzewny, quien era en realidad violinista, para que le impartiera clases. Al poco tiempo, Chopin empezó a escribir música. Lamentablemente, sus primeras composiciones se han perdido casi en su totalidad. Con el tiempo, se fue presentando en diferentes salones y, mientras recibía una educación tradicional, tomó clases con el director del Conservatorio de Varsovia, Józef Elsner. En 1824 tocó órgano ante el zar y al año siguiente publicó su primer opus, un rondó para piano. Después se matriculó en las cátedras de contrapunto y armonía. Chopin envió algunas de sus obras a Viena con el objetivo de ser invitado a la ciudad, pero no recibió respuesta. Asimismo, en 1829, su padre intentó conseguirle una beca en Austria, pero también fracasó. Decidió, entonces, viajar a ese país por sus propios medios, pero tampoco tuvo éxito. Su música permitía entrever tendencias nacionalistas y beligerantes,
lo cual le cerró las puertas del imperio. Probó también suerte en Alemania e Italia, donde presentó sus conciertos para piano y orquesta, sin conseguir ninguna oferta laboral tentadora. En 1830, Chopin decidió mudarse a París. Desde entonces, nunca regresó a su tierra natal. Posiblemente, la infructuosa revuelta de Polonia, que acaeció en 1831, acrecentó su aversión a volver. En la capital francesa, Chopin encontró, por un lado, a una gran cantidad de compatriotas, por otro, a un público sofisticado, que no se contentaba con el mero virtuosismo, sino que buscaba también profundidad. De esta manera, se sintió muy a gusto y no tardó en convertirse en invitado de honor de las refinadas tertulias aristocráticas, auspiciadas casi siempre por damas poderosas. Del mismo modo, conoció a algunos de sus colegas más famosos, como Rossini, Meyerbeer y Berlioz. Aunque no faltó quien criticara el estilo de vida de Chopin, se convirtió en el maestro de moda. Durante el día dictaba clases y de noche ejecutaba largos recitales privados. Se cuenta que esperaba hasta bien entrada la noche, de modo que se hubiera ido la mayor parte del público para improvisar por horas. En efecto, disfrutaba la intimidad y la exclusividad. A pesar de ello, le gustaba participar, en calidad de invitado, en conciertos de otros artistas. Así se ahorraba las molestias que implicaba organizar un evento. Tocó, por ejemplo, en presentaciones de Liszt o Alcan, como solista y también a dúo. A contar de los años 30, el principal obstáculo que Chopin encontró fue su salud. En 1835 viajó a Alemania para visitar a sus padres y durante el itinerario de regreso se reencontró con una amiga de la infancia, llamada Maria Wojcinska. Se enamoraron y decidieron contraer matrimonio. Sin embargo, hacía falta la aprobación de los padres de la novia. Tras una larga espera, el compositor supo que no le concederían la mano de su prometida. Es probable que su enfermedad fuera la causante del rechazo. En 1826, cuando aún pensaba que se casaría pronto, Chopin conoció a la escritora George Sand. En un principio, sus hábitos, como vestir de hombre y fumar, así como su actitud un tanto libertina, no le resultaron nada atractivos. En 1838, no obstante, comenzó un largo romance entre ellos. Este fue un periodo muy prolífico para Chopin. Sin embargo, la relación ha sido descrita como tóxica. Por ejemplo, ella escribió una novela en la que había un personaje que muchos interpretaron como una caricatura del polaco. Asimismo, se piensa que lo presionó para embarcarse en un viaje a Mallorca, sin investigar bien el clima. Como resultado, los problemas pulmonares de Chopin se agravaron tanto que dejó de tocar en público. En 1848 hubo problemas políticos en París, por lo tanto, Chopin aceptó una invitación a Inglaterra. Logró cumplir con sus compromisos, aunque su salud ya estaba grave. Murió ese mismo año. Fue enterrado en París, pero su corazón fue enviado a Polonia, como él quería, y aún se conserva en Varsovia. Chopin nos legó mazurcas, valses, polonesas y muchas otras piezas en una amplia variedad de géneros. Sus ricas armonías y texturas, como también su estilo a la vez íntimo, expresivo y virtuoso, ejercieron una amplia influencia en otros compositores. Muy bien. Luego de esta cápsula histórica, Pablo, ahora sí, ¿nos puedes contar un poco acerca de la obra? Sí, bueno, como está diciendo, estas obras están basadas en el género literario de las baladas. Vemos que estas obras están compuestas en un movimiento que tienen una forma generalmente de ABA, es decir, un tipo de material temático, luego otro distinto y luego un poco el mismo, pero están entrelazados de una manera muy fantasiosa. Eh, Conservan este ritmo en 6/4 en este caso, en la primera. Y lo que lleva a esta unidad es la manera en cómo el material temático se va transformando de una cosa a otra. Entonces son piezas de gran plasticidad, elasticidad de alguna manera,
que es en lo que Chopin era un maestro principalmente. De gran virtuosismo, ahí la vamos a ver. Eh, Pongan atención en la manera en que se van, ¿cómo se llama?, transformando las cosas. Pongamos el primer trozo, Rocío. Perfecto, aquí va el primer extracto.
Bueno, ahí vemos parte de la balada 1. No sé Pablo, si... ¿puedes hablar ¿Sí? de nuevo? Que creo que no se escucha muy bien. ¿Sí? ¿Se me escucha ahí? Mejor, ¿Sí? Ya. gracias. Eso era parte de la balada 1, entonces no sé si se aprecia bien. Eh, es difícil cuando uno va escuchando, porque cuando uno va escuchando uno va como viajando nomás, pero parte con una pequeña introducción, muy de carácter como improvisatorio, luego tiene un primer tema, luego tiene una especie como de sección que une el primer tema con el segundo, podríamos llamarla puente si estuviéramos hablando en lenguaje de formas clásicas. Eh, Luego eso tiene una especie como de desarrollo, una especie de sección C, podríamos decirle, eh, donde se entremezclan los temas, pero todo esto va sucediendo de manera muy paulatina y con mucha elasticidad y plasticidad. Chopin va pasando de una cosa a otra, de manera que uno no se da mucho eh, cuenta, no está delimitado de la manera en que estaría delimitado en una forma clásica, en una sonata, por ejemplo. Em, bueno, todas estas piezas culminan con una gran coda. No escuchamos en esta ocasión la coda de la balada 1, pero sí vamos a escuchar la de la balada 2. Vamos a escuchar ahora algunos trozos de la balada 2. Está compuesta en 6 octavos, dedicada a Robert Schumann, que está en fa mayor. Y bueno, es un poco más sencilla, sí tiene de alguna manera un poco más clara delimitadas las secciones, ya que están marcadas por una pequeña pausa. Eh, También es simplemente una especie como de ABA, ¿cierto? Tiene también una especie como de pequeño desarrollo y finalmente una sección de la coda, ¿cierto? Tiene un carácter un poco como de danza, así media melancólica, ahí la van a escuchar ustedes. Vamos a escuchar, Rocío, el primer trozo. Bueno, esa es la primera parte. Creo que venía otra parte después que es la
en el audio, que no alcanzamos a escuchar. Esta balada está compuesta como por dos materiales temáticos, y después viene la segunda, que es muy, muy abrupta, entra irrumpiendo como en la primera. No sé si podemos escucharla, Rocío, parece que ahí quedó mal el corte, porque era más larga ese. Vamos a escucharlo. Bueno, ahí en el fondo la escuchamos entera de manera resumida. Se escucharon las partes importantes de la balada, están estos dos temas. El primero, que es muy apacible, muy cantable, como medio un poquito danzado. El otro, que es muy abrupto, muy, muy brusco, que irrumpe. Como les decía, tiene una parte entre medio de desarrollo, pero ustedes la van a escuchar. Y ese trozo incluía la coda. No sé si pudieron apreciar que era bastante dramática, un tanto obsesiva, así, un Chopin muy tremendamente dramático, siempre tenemos en estas baladas, sobre todo a los finales. Vamos a escuchar ahora unos trozos de la tercera balada, que es un poco más apacible, un poco menos dramática que esta, un poco más alegre, un poco más liviana. Pero de la misma manera escrita tiene esta unidad musical, que es la cifra métrica, 6/8. Eh, este, este paso como de poema, digamos, hablado. Casi como que le faltan palabras, solamente le faltan. Vamos a escuchar el primer trozo de la balada número 3.
Bueno, eso es parte de la balada 3. Vemos como el mismo tratamiento de la balada 1, la misma unidad melódica, con variaciones temáticas que van pasando de una a otra, la misma tratamiento como plástico, elástico, ¿no? Em, bueno, eso sería parte de lo que vamos a escuchar después. Bien, Eh, Pablo, muchas gracias. Cuéntanos un poco, en primera instancia, así como viendo un poco en orden, eh, ¿cómo es o qué consejos darías tú a todos quienes estudian obras de Chopin? Luego vamos a ir en específico a las baladas, pero primero el compositor. ¿Qué es para ti tocar obras de este compositor? bueno, creo que es un poco paradójico por un lado, porque por una parte Chopin es tremendamente famoso, tremendamente conocido, tremendamente requerido, y un pianista que no toque Chopin es como que no es pianista, ¿no? Porque Chopin es como el rey del piano en realidad. Eh, por otro lado, es tremendamente difícil. Entonces estamos en una disyuntiva entre que no podemos dejar de tocarlo, y por otro lado tenemos que llegar a grandes extremos para poder tocarlo. Entonces, dependiendo del nivel, pero el consejo que yo daría es ir muy de a poco. Pensar que Chopin es muy a largo plazo, que creo yo que nunca se deja de, de aprender a tocarlo. Creo que esto puede aplicar tal vez a todos los compositores, pero creo que hay tipos de música que uno más fácilmente logra incorporar en uno. Eh, Me refiero no desde la escucha, sino que desde el tocar y escuchar, porque tocar y escuchar es distinto. Entonces, incorporar Chopin, por lo menos para mí, esto es mi visión personal, en mis manos, es muy difícil. Yo no tengo la mano muy grande, eso ayuda, por supuesto. Chopin es de una plasticidad y de una mano enorme. Escribe para una mano que tampoco él tenía en realidad. Eh, entonces la verdad que hay que ir muy de a poco, y hay que ser capaz de encontrar la beta esencial, si es que no somos capaces de tocar todas las cosas que él escribe así al pie de la letra. La beta esencial es la libertad, la plasticidad. No sé si va a ser un consejo útil, pero es el consejo que puedo dar. Perfecto. Y en cuanto a las baladas específicamente, ¿qué significan para ti y qué desafíos plantea tocar este repertorio? Uf, tremendo, ¿no? Con las baladas diría yo que no las toquen hasta bien avanzado el nivel, porque se pueden engañar. Se pueden engañar en el sentido de que pueden encontrar que, mira, esto lo puedo tocar, hay partes que no son tan difíciles. El problema es cuando tienes que llegar a la otra parte. Entonces, eh, esperarse un poco, estudiarlo lento y no apresurarse. Con Chopin siempre hay que estar, si uno va a tocar un concierto de Chopin, tiene que estar sobre practicado. Tienes que volver loco a la gente en tu casa practicando Chopin. Ya, la cabeza ya reventada, no puedes escuchar más, porque realmente es así. Para mí sigue siendo un desafío, la verdad, porque yo siento que no he terminado las baladas. Las toqué, pero no siento que las he dominado del todo. Entonces, yo las voy a seguir practicando hasta que sienta que puedo dominarlas bien y tocarlas como uno tiene que poder tocar estas cosas casi con los ojos cerrados. Y yo no siento que he llegado a ese nivel, entonces siguen siendo Chopin en general y las baladas un tremendo desafío, una obra muy compleja.
Comprendo. ¿Y con qué otro compositor podrías hacer un paralelo en términos de dificultad? Por ejemplo, ¿con qué otro compositor sucede algo similar a lo que sucede con Chopin? Creo que curiosamente con Mozart, a pesar de que son de otra época y escriben distinto, pero tiene hay un tema como de cristalinidad, que en Mozart el nivel de precisión que uno tiene que tener es tal, ¿no? Porque cualquier cosita se nota. Y no hablo desde el punto de vista de cometer un error, de meter un dedo mal. Hablo desde el punto de vista de cualquier imprecisión musical, cualquier cosa que esté de más o de menos, se va a notar. Entonces hay que tocar con gran simpleza, pero con gran despliegue también. Y en Chopin eso es muy parecido, es muy cristalino. Entonces, a pesar de que lleva pedal, que a veces camufla un poco, todo se nota en Chopin. Entonces, tiene una especie de, claro, una cristalinidad que es muy difícil de capturar y que me parece que es como una especie de Mozart del periodo romántico. Comprendo. Y en términos del estudio, así como más de la técnica, eh, ¿cómo abordas tú esos repertorios? Porque claro, son ambos, ¿cierto? Tan cristalinos, tan limpios y puros cada cual en su periodo, pero ¿cómo tú abordas Mozart y cómo abordas Chopin y logras este, ¿cierto? Esta cristalicidad en cada uno, siendo tan diferentes también? Eh, es una buena pregunta. La verdad es que uno en un comienzo las aborda un poco de manera burda, de la misma manera que aborda un poco todo, como estudiando el pasaje, ¿no? Estudiando el pasaje difícil, con ritmo, de manera técnica, que a veces no es la más efectiva. Eh, Finalmente con Chopin yo no diría que lo logré, pero eh, en el fondo tiene que ser siempre el estudio desde el oído, mucho más que desde el dedo. Porque el dedo, si tú tienes buena técnica y aprendiste bien a hacerlo, a cómo tocar el piano, en el fondo, desde la técnica, desde lo más básico, el dedo se va a mover solo, pero tu oído tiene que estar muy atento para escuchar siempre, para, para alcanzar a escuchar cada sonido completo. No sé si me explico, para que no suene el próximo sonido antes de lo que tiene que sonar, eh, ni después de lo que tiene que sonar, sino que justo en el momento. Entonces, para eso hay que escuchar el sonido, hay que escuchar la curva que tiene el sonido. Entonces, curiosamente, no es tanto desde la práctica así mecánica de los dedos, que también hay que hacerla en gran medida en cierto periodo, pero es más desde el oído, desde escuchar, desde escuchar cómo tiene que sonar, de escuchar esa cristalinidad y a partir de ahí la podemos reproducir. Exacto. Y volviendo un poco a las baladas, ¿están las baladas unidas entre sí o son independientes? ¿Son un Son, repertorio? son- ¿Cómo sí, las escribió? son independientes y no se suelen tocar unidas, pero tienen una unidad que es precisamente el nombre, que viene de este género literario. Y la unidad es que bueno, estas baladas solían en el medioevo, solían ser escritas en métricas como de 6. Entonces Chopin hace como una especie de unidad en ella, musical, pero no tienen unidad en sí. Esto de tocar las cuatro fue una ambición mía. No necesariamente deben estar unidas. Entiendo. ¿Pero están relacionadas entre sí o son completamente independientes? No, son independientes, están relacionadas Mm, entre sí. No hay una historia, digamos, así, entiendo. que las una.
Ujú. Lo que une es que es la uno, la 2, la 3 y la 4, ¿no? Pero eso es un tema de orden de opus, digamos, de cuando las compuso. Entonces no hay ese tipo de unidad, ¿no? Comprendo. Y respecto a las obras o a los géneros que compone Chopin, ¿nos podría contar un poco acerca de, porque hoy escuchamos baladas, pero sabemos también, a raíz de lo que nos decía Javier Kovacevic, ¿cierto?, en esta cápsula, que él legó muchas otros géneros, otras em, obras como mazurcas, polonesas, ¿cierto?, los nocturnos, que son bastante conocidos. ¿Nos podrías contar un poco acerca de toda esta variedad que escribió Chopin? Sí, bueno, Chopin tiene scherzo, perdón, el scherzo, el nocturno, las mazurcas, la polonesa, muy importante. Sí, Chopin, compositor muy, ¿cómo se dice? Muy ecléctico en ese sentido. Eh, Siempre hay en Chopin, podríamos decir, tres caracteres. Uno como el del nocturno, que es el carácter como más romántico de Chopin, más como es el nocturno. Después está el carácter más alegre, más, podríamos decir, más juguetón, que es el scherzo. Después está el carácter muy dramático y revolucionario, que es mucho el de las polonesas. Entonces Chopin, yo creo que Chopin quiso explorar en varios de estos géneros porque, bueno, él era un compositor principalmente de piano, él quería componer para el piano. Entonces, no, claro, pienso que al no estar componiendo para otros, quiso hacerlo así, tener un amplio repertorio, una amplia gama de caracteres, digamos. Entiendo. Y em, de todo esto que compuso, ¿cierto? Este compositor, ¿tú, cuál es la obra o las obras que más te ha gustado interpretar? Eh, es difícil decirlo, yo diría que el Scherzo número 2 es una de ellas, el Scherzo número 2 y la balada número 4 que no la escuchamos ahora aquí, pero la van a escuchar después. Sí, yo diría que esas dos. Entiendo. Queda, ¿cómo se llama? Queda ahí de incógnita ahí la interpretación de la balada 4 entonces, para el estreno, para que estemos atentos. ¿Y has podido tocar ciclos completos de obras, así como todas las baladas o alguna otra? Sí, las baladas, principalmente los scherzos, he tocado tres, pero no he tocado los cuatro, así que me gustaría hacerlo también. Eh, Ciclos completos de Chopin es muy difícil porque tiene ciclos Mm. muy largos, las baladas son solo cuatro, son difíciles y todo, pero tocar los estudios, por ejemplo, son 24, entonces no es fácil. Las polonesas son varias también, los nocturnos son muchos, las mazurcas son muchas. Eh, entonces sí, no he podido tocar muchos ciclos completos, la verdad. Entonces me imagino que para el próximo concierto van a estar los Scherzo aquí presentes, Ojalá, sí, completo. ojalá. Claro, bien. Bien, nos estamos acercando un poco a este final de este concierto educativo. Y bueno, quienes nos acompañan tanto por Facebook como por Zoom son libres, ¿cierto?, de preguntar y comentar aquello que deseen. Pueden escribirnos al chat o bien, si gustan, algunos pueden prender su cámara, ¿verdad? E interactuar directamente. Les recordamos que esta temporada se está realizando todos o casi todos, ¿cierto? Los sábados del mes, bien, hasta diciembre. Y eventualmente se realizarán algunos conciertos presenciales, pero
para que lo sepan, todos invitados todos los sábados a las 11 a los conciertos educativos, que siempre van a preceder al estreno del concierto de la temporada. Bien. Pablo, no sé si es algo más que nos quieras agregar sobre este concierto que vamos a escuchar en pocos minutos. No, nada, yo solamente que espero que les guste y que no sean tan críticos. Eso es todo. No, pero no te preocupes, sí, es una maravillosa interpretación, así que no creo que existan otro tipo de comentarios. Ahí Daniela se manifestó. No sé. Y bueno, ha gustado bastante esta temporada, muchos buenos comentarios, así que yo creo que esta no va a ser la excepción, va también a recibir muy buenos comentarios del público. Ujú. Y ese espero. Cuéntanos un poco más acerca de lo que significó para ti este concierto, porque en otras ocasiones has tocado a otros intérpretes. Entonces, ¿qué significó grabar todo el proceso del estudio y la preparación para este concierto en sí como en específico? Sí, fue bien. La verdad que esta vez fue más rápido que otras veces, fue un poco más llevadero, fue más. En el momento de grabar había menos tensión, qué sé yo, esto es una cosa mía, no tiene nada que ver con el resto. Un poco menos de nervio, no sé por qué, pero me fue un poco más fácil esta vez grabar. Grabar, la verdad que no es nada fácil. Yo generalmente me pongo nervioso casi más para grabar que para tocar un concierto, no es chiste. Eh, Está la presión de que uno no se puede equivocar, que tiene que estar perfecto, etcétera. Y al final nunca está perfecto, pero Mm. bueno. No, pero fue una bonita experiencia, una bonita experiencia. Me gustó mucho hacerlo. Y nada, pues espero poder hacerlo muchas más veces. No, porque tú el año pasado igual participaste en la temporada del 2020 y bueno, tenías, perdón, esa experiencia de las grabaciones, pero em, bueno, me imagino, ¿qué prefieres? ¿La dinámica online con las grabaciones o prefieres la dinámica presencial con los conciertos en vivo? No, yo no cambio la dinámica presencial por nada. Esto ha sido bueno y ha sido súper bueno y bonito poder hacerlo así y poder compartirlo, ¿no? Así que por supuesto que esto tiene sus ventajas, pero si me preguntan a mí, yo prefiero la dinámica presencial. Digamos, esa no la reemplazo por nada. Hay cosas que sin duda online, eh, viendo un concierto grabado, se pierden de la interacción. Eh, es más bonita la ocasión de un concierto en vivo. Pero bueno, claramente no se puede por ahora, así que es lo que hay y ha sido muy bueno poder hacerlo así, contar con esto. Excelente. Y a los que, porque, bueno, en esta época, ¿cierto? Con la contingencia de la pandemia y todo, muchos músicos han tenido que enfrentar esta experiencia online, ya sea como en esta ocasión, ¿cierto? Una transmisión en vivo, hablar sobre los instrumentos, los compositores, las obras que interpretan. Em, y tú ya, esta es la segunda oportunidad en la que participas de este tipo de actividades con nosotros. Entonces quisiera saber, ¿qué le aconsejas tú a todos quienes se tienen que enfrentar a esta dinámica online y de grabaciones? ¿Cómo afrontar eso? Porque claro, uno afronta la obra, ¿cierto? Y eso ya es un tema, ya es un tema, pero saber que la vas a grabar para transmitir, que es otra cosa aparte, es más intenso un poco, dependiendo de la persona. Entonces quisiera saber, ¿qué les aconsejas tú? Es difícil aconsejar algo en lo que yo mismo no tengo tanta experiencia, pero la verdad lo que yo hago es simplemente, yo no, no, cambio la manera en que me aproximo a ello, simplemente yo
me aprendo las obras, las estudio y luego las toco. Y si el momento de tocarla es distinto porque estoy con un set, ¿cierto? Me están grabando y bueno, existen ciertas ventajas con eso también, así que el consejo sería el mismo de siempre, estudien mucho, nomás, estén muy seguros con las obras, muy seguros con las obras, que eso es lo más importante, porque cuando no estás tan seguro con las obras y estás muy nervioso, cualquier otra cosa te va a afectar mucho más de lo que debiera, independientemente de si es grabado, de si es en vivo, de si es lo que sea. Entonces, eso es lo más importante, estar sobre practicado. Eso, Entiendo. nada, Sí, a ojos cerrados. claro, así. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo, por este concierto educativo y por estos consejos y experiencias que nos has compartido hoy. Entonces, bueno, Daniela, justamente quien había reaccionado, dice, muchas gracias por compartir todos tus conocimientos. Está ansiosa de escuchar em, este estreno del concierto. Bien, me Gracias. imagino que todos quienes nos escuchan estamos ansiosos de escuchar este concierto. Y bueno, nos va a despedir hoy Alexandros, que nos ha estado acompañando en este concierto educativo. Le va a dar el vamos al estreno de este concierto del colega pianista, ¿cierto? Pablo Chaurra. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias Rocío y gracias Pablo. En realidad, muy interesante tu exposición, muy cercana y también es bien importante para los que nos están escuchando y los que van a escuchar ver este educativo porque va a quedar en el Facebook de la Fundación disponible para todos. Por lo tanto, esto es una cosa que también es un material interesante para el futuro, con tu experiencia. Y yo quisiera felicitarte por esto y también felicitarte in advance por el concepto que vamos a escuchar ahora, que se va a estrenar en unos minutos. Para mí como pianista, digamos, siempre es motivo de admiración un pianista, un colega que es capaz de sentarse y tocar las cuatro baladas de Chopin. Eso no lo hace cualquiera. Por lo tanto, eso ya te marca, digamos, como un pianista profesional y un importante exponente de la pianística en Chile. Tú eres un pianista muy joven, por lo tanto, venga muchos años también para muchos ciclos más de obra, porque yo recuerdo que tú tienes una cercanía con la ejecución de obras de manera íntegra. ¿Ah? Me recuerdo tu interpretación de los impromptus de Schubert también, del Opus 90, todos, digamos. Entonces, es una característica tuya, digamos, de abarcar la complejidad del lenguaje musical de una manera seria y muy detallada, digamos. Que se da a veces, a pesar de que las baladas no son unidas entre sí, justamente como comentabas anteriormente, pero uno, digamos, aspira, digamos, a tocarlas todas, así como tú con los scherzos también que me comentabas que te faltaba uno, pero me imagino que es inminente ese uno que falta, digamos. Así que va a llegar prontamente. Yo creo que estamos, Rocío, prácticamente en la hora del estreno, Sí, para justamente, que los que están aquí en el Facebook, claro, quienes están acá se conecten vía YouTube. ¿Ah? No sé si tenemos aquí para que compartas el enlace quizá, para los que están en el Zoom. Y bueno, los que están en Facebook Live pueden seguir ahí mismo. ¿Mm? Bueno, mejor da tú las instrucciones, Rocío, que tú eres la experta en todos estos detalles. A mí seguro se me quedará algo en el tintero. Muchas gracias, Pablo. Felicidades nuevamente y gracias a todos los que están acompañándonos en este Zoom y justamente estamos pronto a comenzar, Facebook así Live. que quienes nos acompañan por Zoom tienen el link para unirse directamente al estreno vía YouTube.
Y quienes están en Facebook Live, los instamos a que permanezcan ahí para que nos acompañen en este estreno. Así que eso, que estén muy, muy bien, cuídense mucho durante esta semana y nos vemos el próximo sábado en un próximo estreno. Chao a todos, que estén muy bien.